viene el principal evento cultural de la República Dominicana, la Feria Internacional del Libro. Y tenemos el honor de recibir con nosotros al ministro de Cultura de Paraguay, que es el país invitado de este año. A Paraguay se le dedica la Feria del Libro. Y Ruth Herrera, la directora de la Feria del Libro. Muy buenos días y bienvenido, bueno, no solamente al programa, sino al país. Muchas gracias, estamos muy felices de estar aquí, muy contentos, muy honrados con la República Dominicana por este honor de nominar a Paraguay como país invitado en la muy reconocida Feria del Libro. Supongo que traerán algo especial de Roa Bastos, ¿no? Que es el escritor más reconocido. Así es, y es más, hay una ley en Paraguay que sale a finales del año 2016, que se promulga, que declara este año como el año del centenario de Roa Bastos, porque él nacía justamente hace 100 años, está por cumplirse el 13 de junio de este año. Murió no hace mucho, en el 5, creo. 2005, exactamente. Entonces, esa serie de eventos que se están preparando, parte se van a llevar a cabo aquí, dentro del marco de la Feria del Libro. Los eventos son a nivel global prácticamente, porque Roa Bastos es un nombre global, ¿no? Es universal. Así es. Entonces, universal. En julio, por ejemplo, hay una feria en Serbia donde se lo va a recordar, ya que su obra hasta en ese idioma fue traducida. Así que estamos muy felices. Roa Bastos es una parte de lo que va a mostrar Paraguay en la feria. ¿Saben ustedes a cuántos idiomas fue traducida su obra? Porque debe ser mucho. Cada vez que estimamos una cifra nos quedamos cortos. Así que es difícil decirlo, pero Roa Bastos, cuando nosotros no lo valoramos, porque por los momentos políticos que vivía el Paraguay, entonces él va a la Argentina, después va a Inglaterra a trabajar. Él exiliado. Sí. Corresponsal de la BBC en la Segunda Guerra Mundial. Después va a España le da la nacionalidad española. Después va a Francia también le da la nacionalidad. Enseña en Toulouse, en la universidad. Bueno, finalmente gana el premio Cervantes con su gran obra Yo el Supremo, que es una de las tantas obras brillantes que tiene, incursionando en todos los ámbitos, no solo en la literatura, hasta en el deporte. Cuentos, poesía, guiones. Va a venir guiones justamente va a venir a la feria un director de cine paraguayo. Sí, era guionista de cine. Exactamente. Sí. Así que estamos muy felices realmente de poder compartir la vida y la obra de Roa Bastos. Y una pregunta, siendo Paraguay un país bilingüe, porque han tenido el enorme acierto y la enorme fortuna de conservar el idioma guaraní, ¿hay literatura en guaraní? Sí, hay literatura y es muy extensa. Es muy valiosa porque, bueno, usted sabe que los idiomas tienen sus propias características, sus propias vivencias, su propia prosodia, sus sentimientos. Entonces, es muy particular y es muy valiosa para nosotros la literatura en guaraní. Justamente va a venir la ministra de las políticas lingüísticas, se llama el ministerio, que se encarga de preservar, valorar, potenciar, educar en el idioma guaraní. Si hay un ministerio así específico para la lengua guaraní. ¿Cuál es la población guaraní en estos momentos? Bueno, la población genéticamente inalterada de pueblos originarios de sangre guaraní son ya pocos, probablemente unos 30.000, pero hay otras etnias, hay otros grupos que, si bien también son grupos genéticos y lingüísticos distintos, todos abrazaron también el guaraní. Entonces, probablemente en total son unos 150.000. Pero sí ha habido una política de Estado de preservar la cultura guaraní, su influencia. Definitivamente, el Paraguay es oficialmente bilingüe, al igual que Canadá. Solamente que, a diferencia de Canadá, donde se ve una polarización de las culturas, en Paraguay no, hay una fusión completa de la cultura.
por motivos históricos, ¿no? El Paraguay era un país fue un país que tuvo que cerrarse para sobrevivir, porque los vecinos constantemente lo querían anexar como provincia. Entonces, en un momento dado, el Paraguay se cierra completamente y se hace absolutamente autosuficiente. Entonces, se generó a través de eso una prosperidad muy grande en Latinoamérica. Era un ejemplo el Paraguay de organización, de seriedad, de trabajo, de acuerdo entre personas. Pero desgraciadamente una guerra que probablemente vino a causa de eso, ¿no? Porque el mundo pensaba distinto en esa época. El colonialismo era el que reinaba en esa época, pues. Paraguay tenía algodonales extensos con fibras que eran la fibra que finalmente es la causa de la revolución industrial, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Exactamente. Los telares son realmente el origen de la revolución industrial. El tren simplemente que Paraguay tenía los telares, tenía el tren, tenía absolutamente todo. Estaba plagado de escuelas el Paraguay. Pero esa guerra sobreviene y el 80% de la población desaparece. Es como si Dominicana tuviera una guerra contra sus vecinos y murieran 8 millones de personas. Esa es la escala. Oye, pero sí, desangraron a la población. Sí. Totalmente, porque la guerra... Impresionante. La guerra finalmente fue una guerra de exterminio, ¿no? Esa era la decisión. Pero la tosudez, el patriotismo, la defensa de esas conquistas sociales hace que el Paraguay finalmente sobreviva. La población civil salió a combatir. Hoy se conmemora justamente y le rindo un homenaje a la mujer paraguaya. Hoy es el Día de la Mujer Paraguaya, porque un día como hoy, el 24 de febrero de 1867, se hace la primera asamblea de mujeres del continente. Y en esa asamblea en Paraguay se decide, en la Plaza de Mayo, se decide donar todas las joyas a la causa de la nación. Entonces hay un libro, se llama el Libro de Oro, donde cada mujer apuntaba su nombre y su donación al Estado para hacer el esfuerzo de guerra. Las joyas de las joyas personales. Sí. Y el hecho de que sea bilingüe, ¿eso es oficial? ¿Los actos oficiales? Así es. ¿Los documentos oficiales? Todo. Totalmente bilingüe. Entonces, el idioma de la calle es el idioma guaraní. Aunque todos hablan perfectamente el castellano también. Y desde luego se respeta al visitante cuando no conoce el idioma, desde luego se habla en castellano. Sí, porque el guaraní solamente se habla en Paraguay, en ningún otro lugar del mundo. No, el guaraní también se habla en algunas regiones de Bolivia, al sur de Bolivia. Se habla también un poco en Argentina, en las provincias de Misiones y Corrientes, porque el Paraguay era el asiento de las reducciones jesuíticas en el siglo XVII, donde los jesuitas colaboran llevando el guaraní, que era absolutamente solamente hablado, a la grafía. Entonces eso colabora con la preservación del idioma. Entonces en Paraguay se dio la situación que los europeos que llegaban al Paraguay tenían que guaranizarse, tenían que aprender el idioma, incluso los documentos oficiales españoles estaban escritos en guaraní, y iban a España y se traducían en España para presentárselos a la corona. Entonces, está asombrado, ¿verdad? Sí, qué interesante. Así es. Desde la colonia. Supongo que ya la escritura es con el alfabeto español. Claro. Sí. Hubo una fusión de culturas, pero fue una fusión pacífica, una fusión donde los propios europeos, y eso era lo distinto, ¿no? Y por ejemplo, en un juicio, en un proceso judicial, ¿se usa el idioma guaraní? Se puede hacer en ambos idiomas. El acusado decide en qué idioma se va a hacer. Bien. Qué bien. Interesantísimo. Ruth, esta es la 20ª Feria Internacional del Libro en la República Dominicana. ¿Cómo se da este proceso de escoger un país como el país representante o el país invitado en esta feria, en caso de la escogencia de Paraguay, y qué otras cosas se puede esperar de esta feria? El proceso buenos días a ustedes y a sus televidentes. El proceso de escoger, se inicia un poco paralelo al proceso previo a la fecha de la feria.
Entonces, un poco lo que se revisa, un poco son los países que ya han sido invitados y se va viendo a quienes no se ha invitado. Entonces se considera, y también eso está asociado a la actividad que realiza el embajador dominicano en esos países. Y yo destacaría, sobre todo en el caso con Paraguay, que la labor y el activismo del señor Marino Berigüete, que es el embajador dominicano en Asunción, en Paraguay, motorizó muchas cosas y realmente logró, digamos, que Paraguay fuera el país invitado. Es decir, levantó, llamó la atención, el interés allá en Asunción y también acá. Claro, sabemos que hubo como, digamos, un cambio de gobierno el año pasado y un nuevo ministro, ahora está el señor Pedro Vergés, y de hecho es una persona que acogió prácticamente sin cortapisas y inmediatamente con mucho entusiasmo la selección de Paraguay. Él se siente muy cercano al país también. Entonces, bueno, para este año, para esta próxima edición que ya está muy cerquita, lo que estamos haciendo, bueno, tenemos los invitados de honor. La feria se está dedicando a René del Risco y Bermúdez. Yo creo que ese es uno de los componentes más a resaltar porque el tema de René del Risco ha despertado y despierta como mucho interés. Entonces hay muchas personas que quieren venir a participar en la feria y todo el mundo quiere ser René, por decirlo de una manera. Quieren participar en los recitales y en los coloquios que va a haber. Entonces, por ejemplo, y volviendo al tema de la feria, Paraguay, el día 26 también justamente se cumple otro aniversario de la muerte de Roa Bastos, y justamente en medio de la feria. Entonces, ese va a ser como el día especial de Roa Bastos. El 26. El 26. Entonces, en torno a eso, pues efectivamente hay mucho contenido de charlas, de coloquios, y su conferencia magistral va a ser ese día también. Entonces, bueno, en la feria lo que esperamos es que sea todo mucho más organizado, en la medida de lo posible, porque somos dominicanos, ¿verdad? Y eso siempre hay que señalarlo. Sí. Y bueno, que vaya un público, aparte del público que siempre un poco va a pasear, a recorrer la feria, pues que haya público específicamente convocados a actividades y que se hagan presentes y se hagan sentir. Y desde los jóvenes, adultos y todo lo demás. Y ojalá que se puedan obtener precios de feria realmente en los libros, que es una de los cuestionamientos que siempre hay. Pero sí, bueno. Pero en realidad hay precios de feria, siempre hay libros en oferta. Lo que pasa es que a veces el libro que tú tienes la expectativa de que esté en oferta no lo está, porque son normalmente los libros más recientes, los libros quizás los bestsellers que no te lo van a poner en oferta, o libros con una presentación que no llegan a super ofertas, pero las va a haber, por supuesto. Ya. Uno quizás ya para ir concluyendo, de los momentos difíciles también del Paraguay fue la dictadura, una de las dictaduras más largas, con Stroessner. Quizás el tema de la literatura post-dictadura, la literatura en estos momentos en Paraguay, ¿qué pudiera decirnos de ella? ¿Cuál es la situación que está viviendo en este momento? Bueno, es muy complejo el análisis, porque el Paraguay, debido a la crisis humanitaria generada por la guerra, prácticamente queda en silencio por 30 años. Entonces, los inicios de la literatura paraguaya se dan recién después de la guerra, en medio del dolor de la guerra. Entonces ahí aparecen escritores que no eran nacionales, algunos, como Rafael Barret, por ejemplo, que trae un libro, o sea, publica un libro que se llama El dolor paraguayo, justamente hablando del dolor social que significó la guerra. Y después aparece la generación del 900, la generación del 40, justamente esa es la generación de Roa Bastos, donde aparecen, la primera novela de mucha calidad es de Gabriel Casaxia, que se llama La Babosa, que desde luego va a estar en la feria. Pero ahí aparece recién la generación que es capaz de hacer un análisis profundo, de poder dejar fluir las palabras. Es un pueblo que se quedó en silencio. Entonces, lógicamente, la literatura quedó o en silencio, sin publicaciones, o fuera del país, como en el caso de Roa Bastos, porque la inestabilidad política tampoco cooperó con el desarrollo de la industria dentro del país. ¿Cuántos años fue que duró Stroessner? 36 años. 36. ¿Le rompió el récord a Trujillo? Sí. 36 años durante los cuales la inversión en educación fue apenas el 1% del Producto Interno Bruto. Eso es una característica de las dictaduras. Entonces,
los efectos de esa decisión hasta hoy se están pagando. Yeah. Claro. Pero estamos decididos a tener un país distinto. ¿Y qué porcentaje del presupuesto o del Producto Interno Bruto dedican a la educación? En este momento el 4%. Sabemos que es poco aún, ¿sí? Pero ha cambiado. Sí, ha cambiado y además ha habido una reforma educativa. El ministro Riera, que es mi colega que está ahora en educación, estamos trabajando juntos porque la educación que queremos en Paraguay es, anoche se lo decía a Ruth, es aquella que está basada en la dignidad humana, donde la dignidad humana es el eje de la cultura y de la educación, que es el reconocimiento del valor del ser humano simplemente por ser un ser humano. Nosotros no creemos en Paraguay esa frase que dice que la persona me tiene que respetar para que yo le respete. Yo le tengo que respetar de todas formas. Tengo que respetar su cultura, su idioma, su aspecto, su pasado, su futuro, en el caso de los maestros que escuché que estabas hablando. Respetar el futuro de los niños es justamente estar en clase, reconocer de que esa persona es padre de una generación que viene después, no es solamente un niño, va a ser un adulto, va a tomar decisiones. Entonces el maestro tiene que respetar también el futuro. Eso es lo que queremos introducir justamente en educación. Y eso va más allá quizás del presupuesto. Lo ideal hubiera sido tener intervenciones como del 17 o del 20%, como han hecho algunas naciones, y que les ha ido muy bien. Pero esas reformas no son muy rápidas, porque mover un presupuesto del 4 al 20 lleva tiempo. Bueno, pero estamos gracias. decididos. Muchísimas gracias al doctor Fernando Griffith, que es el ministro de Cultura de Paraguay, a Ruth Herrera, la directora de la Feria del Libro. Estamos todos los dominicanos convocados. Sí, pendiente. Es del 20 de abril al 1 de mayo. Así que apuntarlo en la agenda desde ya. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con el Carnaval de Bonao. Aquí va a bailar hasta Amelia.